Buenas noches, querida iglesia. Es tiempo de meditar en la palabra del Señor, no sin antes saludarles a cada uno de ustedes ahí en casita, rogando al Señor que estén bien, con su fe puesta en Jesús y que nada ni nadie pueda moverles de ese amor que ustedes tienen por Jesucristo y por su iglesia. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Abran sus Biblias, busquen sus Biblias en el libro de San Lucas, el capítulo 17. San Lucas capítulo 17, dice así el verso 11. Los 10 leprosos son limpiados. Y la escritura dice así, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice la Biblia, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y sucedió que mientras iban, fueron limpiados. Es palabra de Dios. Y el título de la lección o de la predicación para esta noche es la siguiente: la fe que vence la crisis. La fe que vence la crisis. Las dificultades en la vida son de diversa naturaleza, ¿verdad? De diversa índole. No todos pasamos las mismas dificultades. Es más, no todos pasamos dificultades al mismo tiempo. Ahora es muy posible que alguien esté pasando por las dificultades más grandes de todos los tiempos, que nunca antes ha experimentado. Otros quizá están tranquilos, no están pasando ninguna dificultad. Pero lo que sí quiero mencionar es que las dificultades siempre llegan. Llegan las dificultades y muchas veces no sabemos su intensidad, no sabemos su duración. Algunas son pasajeras, otras son leves, otras se extienden en el tiempo y también en algunos casos son demasiado dolorosas. Pero siempre creo que usted y yo reconocemos que solo el Señor puede ayudarnos mediante su amor, mediante su poder, y que en Él siempre encontraremos cambios para salir adelante de esa situación, de esa dificultad en la cual nos podemos encontrar. Hoy estamos viviendo una crisis política, particularmente de quien sea ahora el presidente, si usted es partidario o no del partido político al cual él pertenece. No vamos a entrar en ello, pero sí quiero decirles que estamos en crisis política, porque cuando estas cosas suceden, vacar a un presidente, eso significa que no estamos avanzando, eso significa que estamos retrocediendo. Y esto es peligroso para un país. Lo importante es saber que tenemos un Dios que es grande y fuerte, y no importa la tempestad más grande que se presente, el Señor Jesús, Él que es todopoderoso, puede transformarla y traer tiempos de bendición, tiempos de paz y tiempos de renovación. ¿Usted lo cree? Entonces quiero compartirles a la luz de esta palabra que hemos dado lectura de los 10 leprosos en el capítulo 17 de Lucas, 3 aspectos que son muy importantes para todo cristiano. La fe que vence la crisis. La fe que vence la crisis. Entonces hemos leído en los primeros versículos, o en el verso 11 dice que Jesús iba a Jerusalén, pero pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Le salieron 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es ese primer paso que usted y yo debemos de dar para que las dificultades, las crisis, puedan encontrar una respuesta o puedan encontrar una solución? Número 1, es necesario creer en medio de la dificultad. Es necesario creer en Jesús en medio de la dificultad. La fe en Dios nos debe llevar a buscarlo. Si nosotros creemos y estamos seguros que en medio de la dificultad debemos de seguir creyendo en Jesús, pues también esa fe debe llevarnos a buscarle más. El texto bíblico nos dice: yendo Jesús a Jerusalén. Ellos, entonces, mientras Jesús iba, esos hombres le salieron al encuentro de Jesús. Significa que buscaron a Jesús en medio de su necesidad, en medio de su situación, en medio de su serio problema. Ellos buscaron a Cristo. Los leprosos se enteraron que el Señor pasaba y lo buscaron. Ellos sabían que Él era la esperanza para su miseria, para esa circunstancia, para esa vida miserable que estaban llevando, porque un leproso vivía una de las enfermedades o experimentaba una de las enfermedades y los dolores más duros que cualquier otra enfermedad, porque su piel se le caía por pedazos, perdía el sentido del olfato, del tacto, y en algunos casos se le caían las cejas, las pestañas y no podía ver. Por eso se cubría con telas y parecían momias vivientes. Y cuando ellos se acercaban a algún camino y por ahí transitaba gente que no estaba sana, ellos deberían de ir gritando: inmundo, inmundo, inmundo. ¡Qué humillación! ¡Qué situación para tan complicada! Pero esa era la vida de un leproso. ¿Y qué van a hacer estos hombres? Ellos van a ir en busca de Jesús. Le buscaron porque sabían que en Jesús podían encontrar su milagro. Ellos estaban convencidos que en Jesús podían encontrar un milagro, lo que no habían podido encontrar en otros médicos, quizá algún curandero, qué sé yo. Quizá visitaron a algún curioso, como en algunos lugares lo dicen. Pero saben, llegó un momento, porque a muchos nos pasa, que confiamos primero en las cosas que tenemos a nuestro alrededor y al final vamos a Dios. ¿Qué tal si hacemos al contrario? De ahora en adelante hacemos las cosas diferentes y le decimos: Señor, yo de aquí en adelante iré primero a ti, te buscaré, creeré en ti en medio de la dificultad. La mayoría de las veces las angustias nos acercan a Dios. Debemos tener en cuenta que la vida de los leprosos, como ya mencioné, no era nada fácil. Ellos no podían acercarse a Jesús, no podían acercarse al templo. Deberían de vivir en los leprosorios, lejos, juntamente con otros leprosos. Qué terrible, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Que ellos, en medio de su angustia, se acercaron a pedir ayuda a Jesucristo, al Señor. Y usted sabe que todo aquel que se acerca al Señor confiado y creyendo y con fe, como dice el primer punto, es necesario creer en medio de la dificultad, pues encontrará siempre una respuesta, un abrazo, una bendición de parte de Jesucristo. Por ello, entonces es importante que cada uno de nosotros crea en Jesucristo en medio de la dificultad. Número 2, ¿qué más encontramos en el versículo? El verso 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El verso 13 también dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Saben cuál es el punto número 2? Que la fe promueve la acción de Jesús. La fe
promueve la acción de Jesús. Ellos lograron captar la atención del maestro. Señor, ten misericordia de nosotros. Nos dice el texto, cuando Él los vio, miren, qué interesante, cuando Él los vio. Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén, pero se detiene y va a mirarlos. ¿Saben cuán importante es recibir la mirada de Jesús? Cuando Él fija sus ojos en aquellos que le buscan, déjeme decirle que una respuesta de parte de Dios está pronto para llegar. El milagro que estamos esperando está a punto de suceder, porque Él está mirándonos. Ellos llamaron la atención del Señor Jesús y Él fue propicio, porque ellos lo necesitaban. Por eso clama a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Búscame, buscadme y viviréis. Búscame y verás lo que yo haré contigo, nos dice el Señor en esta noche. El Señor Jesús requiere de ellos una acción de fe, de los leprosos. Y les va a decir, id mostraos a los sacerdotes. Solo se necesita fe. Jesús, el Señor, les dice claramente, el verso 14, cuando Él los vio les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando salieron de delante de Jesús, todavía tenían lepra. Pero mientras iban, mientras hicieron uso de su fe, mientras dieron el paso de fe, ahí cuando llevaron su fe a la acción, Dios obró en sus vidas. Si ellos se hubieran quedado con Jesús ahí, se hubieran detenido ahí, o se hubieran quedado en el mismo lugar y Jesús hubiera seguido su rumbo, no pasaba nada. Pero a causa de que ellos dijeron, bueno, vamos pues, vamos a presentarnos ante los sacerdotes, aunque todavía tenían lepra, se miraron y eran leprosos, pero ellos por fe se fueron. ¿Y qué pasó? Y dice el verso 14, la parte B, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Acaso el Señor no podrá hacer también con nosotros lo que hizo con estos hombres? Quizá tú estás pasando una enfermedad tan fuerte, tan grave, con un diagnóstico terrible. Si el Señor fue capaz de sanar a hombres leprosos, ¿no será capaz de sanarnos a nosotros? Que nos ama tanto y que entregó su vida por nosotros, que no hay duda de cuánto nos ama el Señor. La fe que vence la crisis. ¿Cuál es esa fe que vence la crisis? Cuando se cree en Jesús en medio de la dificultad. Cuando esa fe promueve, ¿verdad?, la acción de Jesús. ¿Por qué? Por motivo de nuestra seguridad, de nuestra confianza en Él. Y tercero, la gratitud es una expresión de la fe en Dios. El verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Miren la pregunta del Señor, ¿dónde están los 9? Fueron 10 a quienes sané. ¿No será que el Señor sigue preguntándose en este tiempo y diciendo, ¿y dónde están los 9 que sané? ¿Dónde están las familias de la iglesia del Nazareno, de Pueblo Joven Santa Rosa, de la Pradera? ¿Dónde están esas familias con quienes o en quienes yo hice más de un milagro? A quienes limpié, a quienes sané, a quienes restituí, a quienes restauré. ¿Dónde están esas 9 familias? ¿Dónde están esos 9 niños, esos 9 jóvenes, esos 9 adolescentes? ¿Dónde están esos 9 líderes? ¿Dónde están? Pregunta el Señor. Yo sané a 10, ¿por qué solo uno está aquí? Qué triste, uno. Si tuviéramos que meditar en esta estadística de 10, 1, de 100, 10, de 1100. Y parece curioso, porque cuando evaluamos en una iglesia del 100%, ¿quiénes son los que trabajan a conciencia? ¿Saben cuánto dicen los especialistas? ¿Cuántos son las personas que trabajan? El 20%. O sea, de 100 personas, 20 son los que siempre están trabajando. Están ahí, en las reuniones. ¿Qué hacemos?
en esto y por acá y preguntando qué viene y preocupados en los programas, en las actividades, en el avance del reino. Aquí dice Jesús que solo fue uno, o Lucas nos dice que solo uno vino a agradecer a Jesús. No sé cuál es la situación que puedes estar pasando en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, quizá el temor por esto de la crisis política que estamos viviendo. Pero déjenme decirles que mientras Dios, como publiqué hace poco, anoche, mientras Dios esté sentado en su trono, todo estará bien para el cristiano. Con fe y con seguridad sigamos adelante. Es necesario creer en Dios en medio de las dificultades. Y la fe promueve la acción de Jesús. Siempre va a mover el corazón de Dios a una decisión hacia nuestro favor cuando le creamos, cuando tengamos fe en Él. Y tercero, la gratitud es una expresión de la fe que tenemos en Dios. Sea agradecido. No solo esté agradecido, sea agradecido a Dios. Sea fiel al Señor en todo aspecto. En todo lo que usted sabe con lo que debe ser fiel al Señor. Yo le aseguro que se abrirán las ventanas de los cielos y Dios derramará bendición hasta que sobreabunde en todo el sentido, en riqueza, en salud, en amor, en el matrimonio, con los hijos, en la labor, en el centro de labores. Qué lindo es encontrar un ambiente laboral correcto, bonito, agradable. Uno puede ser feliz también en el trabajo y aún disfrutar del trabajo y cada cosa que hacemos. Que Dios te bendiga. La fe que vence la crisis es el tema que compartimos en esta noche. Un abrazo para todos. Vamos a orar en nuestras casas y disfrutemos de este tiempo. En nombre de Jesucristo, que Dios les bendiga grandemente.